Conmoción. Más de 150 familias están evacuadas por desplazamiento de las tierras. Sigue la alerta de derrumbe. Los vecinos quieren volver al barrio a buscar sus cosas. Está en comunicación telefónica un sismólogo, un especialista, Gustavo Ortiz, está para poder ayudarnos a entender qué fue lo que pasó. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Recién explicaba, sin el lenguaje técnico, y te pedimos si podemos seguir en ese sentido, el periodista está trabajando en el lugar, que la característica de todo Comodoro Rivadavia es que el suelo es arcilloso. Entonces un poquito de agua hace que se expande el suelo, cuando se seca se contrae y va dejando como grietas, como agujeros. Ahora, ¿a quién se le ocurre poner un barrio sobre estas características de suelo? Bueno, a alguien se le ocurrió hace 46 años y las consecuencias son estas. Gustavo, a ver, explícanos, ¿frente a qué fenómeno estamos? ¿Qué pasó? Sí, estos movimientos de suelo, movimientos de ladera, se dan justamente por la inestabilidad del terreno sumado a una pendiente, ¿no? Y a esto se le puede sumar algún disparador que da lugar a este movimiento, ¿no? Pero todos estos movimientos siempre son movidos justamente por la gravedad, ¿no? Se van desplazando, el suelo se va desplazando por gravedad. Uno de los causantes justamente puede ser la carga que se pone encima del suelo, ¿no? Por ejemplo, la construcción de barrios, de edificios, ¿no? Recordemos que no hace mucho ocurrió un deslizamiento muy similar en Bariloche, donde había edificios, hoteles, ¿no? Que también sufrieron justamente un deslizamiento del suelo y el colapso de la estructura, ¿no? En este caso, si bien es similar, recién comentaban, por ejemplo, el tema de lluvias, lo que es la lluvia también puede ser un disparador para justamente generar ese desplazamiento. Algo también que ocurre en Comodoro y es más cercano a la costa o a los acantilados es el golpeteo de las olas, ¿no? El golpeteo de las olas también genera un sacudón en la tierra, un movimiento y genera justamente los acantilados cercanos a la Ruta 3, ¿no? O una parte de la antigua Ruta 3 que también colapsó, ¿no? Entonces son varios los factores que pueden afectar justamente la estabilidad del suelo. Ahora, Gustavo, vemos y observamos en estas imágenes que hay casas o por lo menos construcciones prácticamente nuevas. ¿Esto puede perjudicar de forma directa? Y en realidad no podemos adjudicarlo a las nuevas construcciones ahí, sino quizás a la sobrecarga del suelo, ¿no? Pero es una zona inestable en la cual ya se tenía justamente registros de antiguos movimientos en el sector, entonces se debería haber previsto en cierta forma, ¿no? Claro. Eso lo ayuda justamente la geología a poder determinar ese ordenamiento territorial que es necesario para justamente las edificaciones, la expansión del tejido urbano, ¿no? Eso es totalmente necesario, estos estudios para poder determinar. Imagínense también si hay cloacas en el lugar, se rompen cloacas, eso empieza a socavar, ¿no? Todo lo que es los fluidos empiezan a socavar el terreno, empiezan a comerse, entre comillas, el subsuelo, y eso genera justamente también un deslizamiento. O sea que, por ejemplo, una de las maneras de evitar esto que, digamos, naturalmente es esperable que suceda, era que por lo menos no hubiera 4 barrios montados sobre esta ladera. No haber permitido porque no la tanto el peso es uno de los factores determinantes o digamos las condiciones necesarias para que se produjera esto. Sí, es algo también inevitable, que muchas veces se trata de fijar una ladera, ¿no? Se trata de fijar el suelo a roca más firme, pero se encarecen mucho, ¿no? Las obras y demás, obviamente ante el costo de vida o otros costos más financieros también, eso uno lo tendría que prever. Claro, ¿no? o sea, claro, ahí tenés otra cosa. ¿Quién vendió eso? ¿Quién vendió esos terrenos? No es culpable de que vendió. No. Es culpable de que autorizó. Hay que ver quién vendió esos terrenos una vez, a ver quién, directamente ir para atrás, a ver quién construyó y quién autorizó
a construir Ahí está la clave. ¿Quién autorizó? Es muy común, por ejemplo, también en zonas, bueno, en la zona andina, donde estamos más cerca de la convergencia de las placas tectónicas, que un sismo, por ejemplo, pueda disparar también estos movimientos de suelo. Pero, ¿no? O en suelos saturados de agua, también hay estos movimientos, ¿no? Entonces, lo que pasa que vos en zonas, digamos, en terrenos que son propensos a los sismos, tenés justamente construcciones que se hamacan o que acompañan el movimiento de las placas tectónicas. Claro. Acá parece que ni siquiera se hizo eso por lo que estás explicando antes vos, que ni siquiera se solidificó la ladera de la montaña con roca. Las luminarias del municipio. Sí, justamente, bueno, eso es todo un trabajo previo que se tiene que realizar, que también un poco tomar conciencia de lo que son las ciencias ambientales, ¿no? Como la geología, la geofísica, claro, que ayudan justamente a resolver estos problemas que justamente para la extensión del tejido urbano. Ahora, pero una vez que ya está hecho esto, ya está hecho el daño, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede solucionar de alguna manera, más allá de que la gente se vaya de su vivienda? Y no, solucionar en el sentido de eso ya se va a mover, se va a desplazar el terreno, el cerro seguramente va a continuar con ese desplazamiento y lo importante sería irse a zonas donde la pendiente es menor, ¿no? Edificar en regiones donde no haya altas pendientes y en el caso de que las haya, bueno, empezar desde la ingeniería civil a trabajar, ¿no? En recortes o en perfiles del terreno para que no se vengan abajo, no haya una reptación, porque también ocurre esto, ¿no? Seguramente venía hace tiempo, seguramente el terreno reptando, que es lo que se denomina, ¿no? Lo hace lentamente, un movimiento lento, pero llega a un punto en el que el desplazamiento es mayor. Gustavo, ¿no? Como se ha visto últimamente. Creo que esto lo que estás mencionando es fundamental, porque recién allí nuestro periodista que está trabajando en el lugar nos mencionaba de que hay gente que perdieron absolutamente todo y que no tienen dónde ir, hasta incluso familias que dicen, nosotros vamos a volver, mi casa no fue afectada de forma directa, por lo menos la podemos reacondicionar y vamos a volver a ese lugar. ¿Es peligroso volver? Sí, es peligroso. Es peligroso volver. Entonces puede llegar a pasar nuevamente lo mismo en lo que estamos observando. Nuevo desplazamiento de tierra. Seguramente, suelo. Bueno, hay que ver, ¿no? El lugar, desconozco, digamos, las personas donde exactamente están viviendo ahí, pero si están en la región, en la misma zona, sí, claro, el mismo barrio, bueno, habría que ver qué influencia tiene de este desplazamiento. Como digo, quizás la pendiente es más leve, porque hay regiones más leves de pendiente donde no está ocurriendo ese desplazamiento, pero si están en las cercanías, bueno, hay que tener mucha precaución. Y ahora, hemos asistido a lo largo de todos estos años de distintos fenómenos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el derrumbe o la implosión del edificio en Miami, a donde explicaban que ahí había sido muy determinante el agua de mar que va erosionando las bases de la estructura hasta que se derrumba. En Mar del Plata pasó lo mismo. Exactamente. Bueno, ni que hablar de las zonas sísmicas y demás. Esto es un fenómeno natural, habitual y esperable. O sea, el que hizo esto es es un delincuente. El que armó estos barrios es un delincuente. No, seguro. Recordemos también, o sea, en otras partes del mundo hace no mucho un terremoto en Turquía que tiró cantidad de edificios y era que justamente esa obra, que todas las obras que se habían hecho, hasta obras públicas, estaban mal construidas, no eran sismo resistentes, los materiales no eran los adecuados, ¿no? Entonces esto es algo que, si bien hay una potencial amenaza, ¿no? Es algo que es natural, esa amenaza, pero el peligro que estamos sufriendo o el riesgo ya es humano, ¿no? Entonces siempre se tiene que ver esa componente humana, de decir, bueno, cuánto afecta, ¿no? Económicamente o en pérdidas de vida lo que estamos frente a estas amenazas. ¿Hay forma de prever este movimiento de tierra? Como digo, grandes desplazamientos, porque esto fue un volumen muy grande, sí. La verdad que es difícil. Lo que se tiene que hacer es perfilar, ¿no? Lo que muchas veces, y en Comodoro en realidad lo han hecho en ciertas partes, que es perfilar los cerros, que es como ir cortando el cerro en partes geométricas en la cual los volúmenes de desplazamiento quizás son menores, ¿no? Entonces los desplazamientos van desprendiéndose volúmenes más pequeños y no tan grandes aparte, como esto. Claro. Vos decías, Lucas, 250... está Elías también trabajando en el lugar. ¿Cuántas casas, Elías, distribuidas en estos 4 barrios? Porque nos está explicando el sismólogo que un factor que evidentemente, digamos, conspiró para que sucediera esto es el peso sobre la ladera de la montaña. ¿De cuántas casas estamos hablando?
No te escuchamos, ¿eh? Me parece que te muteaste. No Ahí podemos está. confirmar, pero son más de 200 casas. Claro. Más de 200 casas. ¿Qué pasa? No solo el tema son las casas, sino las ampliaciones. Claro. El tema del barrio del Marquesado, les dan una casa con un terreno que es 3 veces más largo que la casa, entonces se hicieron varias ampliaciones, todas con concreto, o sea, con material pesado, cuando en un principio habían advertido ya los geólogos que si se quería construir en el Marquesado había que hacerlo con material liviano. Muchos hicieron caso omiso a esa recomendación que, como decíamos, era una recomendación, no era una prohibición, era una recomendación. Y bueno, hoy termina viéndose el resultado también en esto, pero lejos de culpar a ese aspecto, sabemos que tiene una responsabilidad, pero que el movimiento es natural y que esto solo lo estaba acelerando, nada más. Pero sí, hay alrededor de 200 casas y muchas con ampliaciones. Claro, eso, Eli, ¿podrás repetir lo que mencionabas hace instante nada más con respecto a que si bien hay casi 200 casas, pero en cada hogar viven aproximadamente entre 2 y 3 familias? Sí, es el caso de muchas casas del barrio sismográfico, sobre todo sismográfica la parte alta, la extensión, que en una misma casa o en un mismo terreno puede haber 3 construcciones o puede haber una sola casa donde convivan 3 familias. Bien. Esto es lo que infla todavía mucho más el número de evacuados. Nosotros estamos hablando de 260 familias afectadas. No sabemos cuál es la cantidad exacta de personas, pero son muchas las familias que están afectadas. Sí. La mayoría por ahí tuvieron un lugar donde ir. Nosotros lo que estamos viendo acá sobre todo es gente que no tuvo donde ir. ¿Podemos Está mostrar- esperando poder... ¿Podemos mostrar eso, Sí. Eli? ¿Podemos mostrar cómo está ahora la zona? Hablar con los vecinos. Hay gente que se está abrazando Sí. ahí, evidentemente. Qué sé yo. ¿Están las víctimas? A ver, las Sí. personas Ahí que perdieron está. absolutamente Sí, todo. sí, es una situación límite. Qué desesperante. Sí, todavía hay muchas personas aquí congregadas, están esperando su turno para poder pasar al barrio. No sé si vamos a reiterar esta información. Los vecinos están esperando entrar al barrio y poder retirar unas pocas pertenencias, lo que les quepa en la mano. Por eso muchos traen carretilla, muchos traen otro tipo de artefactos para poder transportar algo más pesado, o un poco más de ropa, o un poco más de cosas. Vamos a dar un adelanto que recién nos brindaban los vecinos, viendo que estábamos en vivo aquí transmitiendo. Sí. Mañana va a haber una manifestación frente al municipio de acá de Comodoro Rivadavia, en calle Moreno al 815. Por lo que nos decían los vecinos, iban a llevar sus muebles. A la manifestación. Sí, Lo estamos único que viendo queda. qué está ocurriendo en este momento porque hay algo de movimiento A ver. apresurado. No sé si es un camión que quiere pasar. Bueno, ya A veremos. ver, espera, vos va a haber un- buscanos, Elías, buscanos algún testimonio a través tuyo. Muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo. Gustavo, sismólogo, que está del otro lado. Acá la gente quiere salir a recuperar cosas. ¿Qué les podemos decir? Gustavo. Sí, tal cual. Ese es el único deseo que tienen. Espera, Elías, espera un cachitito. Vos buscanos un testimonio mientras que le quiero consultar a Gustavo Ortiz, que es sismólogo, que está del otro lado. ¿Nos escuchás, Gustavo? Sí. La gente quiere ir a recuperar, recién Elías, periodista en el lugar, nos dice, y si la gente va a ir a buscar sus muebles, a sacar sus pertenencias, pero ¿no tiene riesgo que se le caiga la casa encima? Sí, las casas están muy deterioradas, están muy dañadas ya estructuralmente, el colapso puede ser inminente, o sea, es algo que que no lo recomiendan hagan. incluso acá mismo cuando ocurre un terremoto, estamos de San Juan, ¿no? Ocurre un terremoto y la casa termina muy dañada, no se puede volver a ingresar. Claro. Esta imagen que estamos viendo, para entender también un poco, a ver, son todas las personas afectadas, ¿sí? Las víctimas, Lo los que hoy se perdieron encuentran todo. sin hogar. Bueno, son las personas que mencionábamos recién, a ver, pues decían, ¿cuántas familias hay? ¿90? ¿100? ¿150? ¿260? Miren la cantidad de personas que hoy se encuentran que perdieron absolutamente todo. Ahora, Gustavo, vos recién hablabas desde la provincia donde estás vos, que es San Juan, que es una provincia donde los terremotos son algo habitual o son propios de esa zona, porque es una zona cordillerana. Y explícanos, esto no es un terremoto en sí mismo, técnicamente, esto no es un sismo. No, esto es justamente debilidad de parte del suelo, ¿no? Que resta por efecto de la gravedad, ¿no? Totalmente diferente, se desplaza porque justamente hay
una pendiente y es que hace este movimiento a lo largo, digamos, de fallas que tiene el terreno, pero que se desprende de la ladera por efecto de la gravedad propia, ¿no? Por Y eso algún no disparador. no es un fenómeno de la naturaleza, es al revés. Es por efecto de la mano del hombre al ejercer peso sobre una ladera, una montaña que tiene unas características muy particulares, se produjo este desastre. No es que el suelo crujió porque se acomodó algo subterráneamente. No. No, tal cual. No por eso. Pero la causante, bueno, pueden ser varias, ¿no? Una puede ser el peso, ¿no? Eso habría que verlo con detalle, pero eso sí, es el humano, digamos, afectando también el terreno donde está sentado. Claro, Ahora, claro. ¿este tipo de eventos puede ir sumándose con mayor frecuencia a lo largo del tiempo? No, depende de las regiones, ¿no? O sea, donde haya esto, ¿no? Estas condicionantes, ¿no? Acá, una ladera. En Comodoro Rivadavia, ya sabemos qué pasó. ¿Se puede ir repitiéndose con mayor frecuencia ahora? No, porque justamente ese sector, que era el que estaba débil, ¿no? Se movió, se desplazó. Ahora, de que se siga desplazando, se siga moviendo, lo más seguro que no, porque llegó a un equilibrio. Okay. Pero las casas que ya quedaron dañadas y todavía siguen en pie, pueden colapsar. Pero tiene que ver en algún sentido con el cambio climático, ¿no? Digo, no es algo que sea progresivo, que va a ir pasando cada vez más con el tiempo, no sé, mayores lluvias o algo por el estilo, más calor que influya, ¿no? No, porque esto viene ocurriendo y ha ocurrido siempre, ¿no? Entonces, en sectores justamente donde se puede dar un desplazamiento o un deslizamiento de tierra, como te digo, cualquier desencadenante hace que varíe el equilibrio en el que está y se desplace el suelo. Sí, ahora está Elías trabajando en el lugar. Elías, recién veíamos personas con valijas, una familia con el cochecito con un bebé, mucha gente como tratando casi digamos, como si se tratase de una catástrofe natural, aunque no lo es, ¿no? Como desahuciada, como muy sola. Dani Gasparín también está con nosotros, que es psicóloga, mientras Elías busca a alguien con quien podamos conversar. Dani, ¿cómo se asiste a esta gente que lo ha perdido todo? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo La verdad estás? que es lamentable lo que está sucediendo. Es un desastre antrópico, se ve que es producto de la gestión humana, ¿no? Pero bueno, pensando en las familias que lo perdieron todo, a veces se subestima mucho la pérdida material de los objetos y eso también implica un duelo y son estas situaciones de alto estrés emocional. Sí, hay un impacto muy grande en las personas y por supuesto que la sensación de pérdida de lo material, desde un hogar hasta todas las cosas que están dentro de ese hogar, y tienen un impacto emocional muy grande. Entonces, posiblemente en una situación por ahí de shock o de negación o de enojo, tiendan a ir a querer recuperar estas cosas. Claro. Y bueno, justamente escuchamos que es muy peligroso, pero bueno, es importante entender que estas personas ahora están transitando seguramente una situación de mucho estrés emocional, producto de este desastre, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Dani, puede pasar a una persona para superar esta situación? Bueno, puede pasar varios meses, ¿sí? El tema es que cuando hay estrés postraumático, por ejemplo, tiene que haber síntomas durante por lo menos un mes, ¿no? Y que no, la persona no se pueda restablecer o equilibrar. Ustedes piensen que una persona está en una situación equilibrada de su vida, o más o menos, ¿no? O sea, tiene su casa donde volver, y de repente hay algo que sorpresivo que arrasa, ¿no? Esto genera un desequilibrio emocional interno muy grande. Y eso obviamente hace que empiecen a aparecer síntomas progresivamente. La angustia, la tristeza excesiva, situaciones de insomnio, de revivir la escena en la que estuvieron, ¿no? Con una situación altamente traumática. Bueno, todo esto si se incrementa y se sostiene en el tiempo, por lo menos un mes, ya podemos estar pensando en una situación de estrés postraumático que necesita asistencia siempre. Pero lo que pasa es que la asistencia psicoemocional en este momento por ahí es llevarles agua potable, alimentos, ropa, por ahí la asistencia emocional primera en este momento es otra, no la de una terapia, pero bueno, después hay que ver los síntomas. Y estamos trabajando en vivo desde allí, desde la zona afectada. Allí está Elías. Elías, te escuchamos. Contanos, ¿pudiste hablar con personas? Sí, vamos.
Vamos a tener testimonio de vecinos. Bien. Buenas tardes, vecinos, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Crónicas TV. ¿Les puedo hacer una consultita cortita, por favor? ¿Crónica TV? Sí, Crónica TV. Muy buenas tardes. Bueno, sí, consultarle acerca de qué está esperando ahora. ¿Está esperando poder pasar a recuperar pertenencias? Exactamente, a recuperar nuestra pertenencia, ¿viste? Así que, vamos 3 días con lo mismo. 3 días, Que la así. mascota, que la pertenencia, que los documentos. ¿De dónde se está quedando ahora? Y yo por ahora estoy evacuado, no quiero poner nada porque no está puesto en la cancha cantera, con el deportivo, estamos así. ¿Qué hay en su casa que usted quiera buscar ahora como prioridad? ¿Cómo? ¿Qué quiere buscar como prioridad en su casa ahora que pueda tener la oportunidad de subir? Y una reparación económica, si me quieren ubicar en otro lado, ¿no? Que ahí es imposible ya vivir, ¿viste? Sí, pero en su casa ahora mismo, ¿qué va a ir a buscar? En Una este ma- momento Sí. voy a buscar lo más esenciales, que sería la olla, bueno, alguna documentación que quedaron, lo más importante. Es que los muebles no lo puede sacar. ¿Usted desde que pasó este deslizamiento el domingo a la madrugada no pudo volver a su casa todavía? No se puede volver, son las paredes partidas, que no, Tampoco quiere volver a esta altura. tampoco no, peligra la familia, peligra todo. ¿Usted con quién vivía en ese sector? El grupo familiar se compone de 4, actualmente, ¿no? En realidad somos 6. ¿Y ahora están parando en alguno de los albergues municipales que se han dispuesto para esta evacuación o tienen la casa de un familiar para poder quedarse? Bueno, nomás estamos. Y solamente esperando alguna respuesta en Sí, algún depende momento. de la respuesta del ¿Tiene gobierno esperanza? provincial, ¿no? Sí. No, la esperanza es lo último que se pierde, no sé, hasta el momento no habría ningún visto bueno que van a hacer. Pero con la esperanza de que pueda haber alguna respuesta concreta futura. Esperemos que sí, porque todos apostamos ahí en nuestra vida, en nuestra casa. Que esperamos de las autoridades provinciales. Bueno, muchísimas gracias por su No hay testimonio. por qué. Gracias. Bueno, Muy- ahí teníamos muy el claro. testimonio de uno de los vecinos afectados. Sí. ¿Esos eran terrenos fiscales? No. ¿No? No sabría señalarlo con exactitud, por lo menos en la parte simográfica, la parte antigua de simográfica, lo que se dice, Sí. porque fue fundada hace muchos años. Yo tengo 28 años, no tengo conocimiento de cómo se dio la formación de la parte original del barrio simográfica. Sí, lo que puedo confirmar es que la parte alta, llamada extensión de simográfica, es una toma, es una usurpación, y con Ahí el está. tiempo se fue formalizando, Sí. pero es la única parte que podríamos decir que es usurpada. Después el resto de los barrios fueron todos proyectos aparte que se fueron haciendo, que tuvieron todos los servicios de primer momento y demás. Hechos por la Sí, podemos municipalidad, digamos. Ahí está. Pero, claro. Habilidad. Proyectos particulares. pero tienen, tienen títulos de propiedad estas personas, salvo los que usurparon el terreno. Seguro. Entonces, Entendido, sí. Elías, ¿sabes que recién estábamos observando las imágenes que nos mostrabas desde Sí, allí, sí. donde están las personas viendo la posibilidad de poder ingresar a recuperar sus pertenencias? No dejo de asombrarme. La verdad, no puedo parar de asombrarme cómo no tenemos víctimas fatales. Un verdadero milagro ver la cantidad de gente que estaba allí. Ahora, en el momento de desplazamiento de la tierra y del derrumbe de las casas, ¿estaban habitadas en su mayoría? ¿Hubo un evento o era horario de trabajo y eso hizo que la mayoría estén fuera de sus hogares? ¿Qué fue lo que ocurrió? Esto ocurrió a las 12:15 de la madrugada del domingo. No era un momento Uf, laboral, de hecho era un momento de anoche, goce para plena muchas madrugada. personas porque, Peor. qué sé Peor, yo, claro. terminando. Vieron Claro, que se terminando movía la un casa. asado, quizás, una juntada familiar, la sobremesa. Y sí, es lo que pasó. Muchos estaban de sobremesa, quizás. Empezaron a notar que se movía la mesa, que se movían las cosas, se les partió la casa a la mitad y tuvieron que salir corriendo. En este momento hay muchas viviendas que estaban deshabitadas porque el movimiento, si bien no fue masivo anteriormente, sí era significativo y terminaba partiendo las paredes y tornando inhabitables las viviendas. ¿Empezó de a poco o fue repentino? ¿Directamente se empezaron a caer las paredes? ¿Cómo fue esto? El movimiento empezó en realidad a mediados de diciembre, pero lo No, hacía... está bien, pero este último, moviéndose- que vivieron este último que No, estamos el mostrando. movimiento más importante fue en 10 segundos. Oh. En 10 segundos fue. Qué desesperación. Y ¿Ya Elías, avisó? ¿cuán- ¿Avisó?
Claro, sí, sí, sí. Y aparte se habían Diciembre hecho, avisó. Bueno, sí, sí, está. se habían No, hecho no, observaciones. Está diciendo que se le rajaron la casa. y Bueno, se pero no te fueron. imaginas Está bien, este pero- escenario, bueno. ¿no? Y más si no tenés dónde ir a vivir. Elías, ¿cuánto se paga Sí. de impuesto por vivir ahí? No sé si pagan expensas, ¿qué impuestos pagan? ¿O son todos municipales? Sí, la tasa de higiene se pagan también lógicamente lo que es la luz, se paga el gas en las partes que tienen gas, pero no se paga mucho más. La tasa de vivienda y la tasa de higiene es lo que se paga principalmente en estas viviendas, que irónicamente y probablemente si no se avanza con alguna medida concreta, el mes que viene tengan que pagar también estos impuestos pese a no poder habitar sus casas. Encima. Sería una ironía. No, sí, no. Una ironía, Si no se agilizan los trámites, esto puede llegar a pasar. siendo benévolo lo de la ironía, para mí es una falta de respeto total para la gente. Un destrato más. Si les vuelven a cobrar los impuestos sin poder Y- vivir ahí. Un destrato más. La verdad que sí. Elías, gracias. Ya regresamos. Hasta cualquier momento. Hasta luego, un abrazo grande. Chau, hasta luego. Y ahora tenemos más información, ya 40 minutos que nos van separando de las 15.